Cuando se habla de Dulce, normalmente se piensa en uno de los grupos femeninos de K-pop más exitosos de la industria. Debutaron en 2015 bajo Hype Entertainment y, desde entonces, han lanzado decenas de éxitos que las llevaron a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del género. Sin embargo, entre los fans existe un caso del que casi nadie habla. No se trata de un álbum cancelado ni de una canción filtrada. Se trata de Strong. Una canción que apareció durante unas horas en el perfil oficial de Dulce en Spotify y que desapareció como si nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy no existe una explicación oficial. La teoría más aceptada es que alguien hackeó la cuenta del grupo y subió una canción ajena. Es una explicación lógica, y probablemente la correcta. Pero no todos quedaron conformes con esa respuesta. Con el paso de los años comenzaron a aparecer publicaciones en distintos foros. Algunas desaparecieron al poco tiempo. Otras siguen archivadas, aunque resulta difícil comprobar si son reales o simplemente inventadas. Lo curioso es que muchas cuentan cosas parecidas. Algunos usuarios afirmaban que la canción les producía un fuerte dolor de cabeza apenas comenzaba a sonar. Otros aseguraban que los audífonos emitían un leve zumbido antes de que iniciara la música. También hubo quienes decían que, al terminar de escucharla, sentían una extraña necesidad de volver a reproducirla una vez más, aunque no les hubiera gustado. La mayoría descartó esos comentarios como simples exageraciones. Después de todo, Internet siempre exagera. Hasta que aparecieron los primeros testimonios largos. Y fue ahí cuando el caso dejó de parecer una simple curiosidad del fandom. Durante meses, las publicaciones sobre Strong aparecían y desaparecían sin llamar demasiado la atención. La mayoría eran mensajes cortos escritos por usuarios anónimos en foros de K-pop. Nadie les daba importancia. Hasta que alguien comenzó a recopilarlos en un mismo lugar. No había nombres completos, fechas exactas ni enlaces originales. Solo capturas de pantalla y fragmentos de mensajes que, supuestamente, habían sido eliminados poco después de publicarse. Al principio, no parecían tener relación entre sí. La escuché por curiosidad cuando todavía estaba en Spotify. No era una canción que sonara como Dulce. Pensé que era un error de la plataforma. Lo raro fue que, durante el resto del día, seguía recordando una parte de la melodía, aunque ahora no puedo tararearla. Nada extraño. Solo una anécdota. El siguiente mensaje era parecido. Me empezó a doler la cabeza a los pocos minutos. Creí que eran los auriculares, así que los cambié. El dolor siguió. A la mañana siguiente ya estaba bien. Ese comentario recibió decenas de respuestas, diciendo que seguramente era una coincidencia. Y probablemente lo era. Pero, semanas después, apareció otro. ¿Alguien más notó que la duración cambia? Cuando la escuché marcaba 3:42. Mi amigo me mandó una captura el mismo día y en su teléfono decía 3:39. Pensé que estaba editada, pero juró que no. Nunca se encontró esa captura. Solo quedó el mensaje. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer publicaciones que ya no hablaban de dolores de cabeza ni de errores en Spotify. Empezaban a mencionar pequeñas cosas difíciles de explicar. Escuché la canción una sola vez. Esa noche, mientras intentaba dormir, juraría que alguien estaba tarareando la melodía desde el pasillo de mi departamento. Salí a mirar. No había nadie. Los comentarios debajo se dividieron rápidamente. Algunos se burlaban. Otros respondían con una sola pregunta. ¿También escuchaste el tarareo? Ese detalle empezó a repetirse. No importaba el país, el idioma o el foro donde aparecía el relato. Siempre era un tarareo. Nunca una voz cantando. Nunca una letra. Solo una melodía que nadie podía recordar por completo cuando intentaba describirla. Lo más extraño era que varios usuarios afirmaban exactamente lo mismo. Podían reconocer la melodía al escucharla, pero eran incapaces de volver a cantarla unos minutos después. Como si la memoria la rechazara. A finales de ese mismo año apareció una publicación mucho más larga. Duró menos de una hora antes de ser eliminada. Algunos alcanzaron a guardar una copia. Otros aseguran que la copia también cambió con el tiempo. Ese fue el primer testimonio que hizo que muchos dejaran de creer que todo se trataba de una simple coincidencia. Después de que los testimonios comenzaran a difundirse, el caso de Strong tomó un rumbo diferente. Ya no se discutía si la canción había aparecido realmente en Spotify. Eso estaba documentado. La pregunta pasó a ser otra.
¿Era realmente la misma canción para todos? Una de las suposiciones más repetidas en antiguos foros decía que existían varias versiones de Strong. No diferencias de calidad o duración, sino cambios casi imperceptibles en la propia canción. Algunos afirmaban recordar un piano al principio. Otros juraban que empezaba con un ruido metálico. Incluso había quienes aseguraban que la voz principal cambiaba de una escucha a otra. Nunca hubo pruebas. Solo recuerdos que no coincidían entre sí. Después apareció un rumor mucho más extraño. Un usuario anónimo publicó que había descargado la canción antes de que desapareciera y que, semanas después, decidió compartir el archivo con otras personas. Según él, ninguno de sus amigos escuchó exactamente lo mismo. Uno decía que la canción terminaba de forma abrupta. Otro aseguraba que duraba unos segundos más. Y un tercero insistía en que, durante un instante, podía escucharse una respiración entre la música. El usuario prometió subir el archivo original. Nunca lo hizo. Su cuenta desapareció esa misma noche. Algunos creen que simplemente inventó toda la historia. Otros aseguran que alguien descargó el archivo antes de que fuera eliminado. Y hay quienes dicen que ese archivo sigue circulando por internet, cambiando de nombre cada cierto tiempo para pasar desapercibido. Lo curioso es que nadie ha podido demostrarlo. Quizá porque nunca existió. O quizá porque nadie conserva el original. Con el paso de los años, Strong dejó de ser un tema de conversación. Los enlaces se rompieron, las publicaciones fueron eliminadas y muchos de los supuestos testimonios quedaron archivados en capturas de pantalla imposibles de verificar. Hoy, la explicación más razonable sigue siendo la misma, un hackeo. Y probablemente sea la correcta. Pero eso no responde por qué tantas personas, sin conocerse entre sí, describieron experiencias tan parecidas. Tampoco explica por qué algunos siguen buscando una canción que, oficialmente, nunca formó parte de la discografía de Dweezil. Al final, este caso puede ser solo una coincidencia amplificada por internet. O puede que, entre todas esas historias falsas, exista una sola que haya dicho la verdad. No hay una conclusión definitiva. Solo quedan preguntas. Y ahora que conoces el caso, la decisión de creer o no en todo esto queda completamente en tus manos. A continuación, te mostraré la canción, por lo menos la versión que se conoce. Solo advierto que si empiezas a sentirte mal, abandones el video. I say stop the music, oh, oh, Rhapsody, believe me, baby, I can't let you, best Baby, baby, I know that. Almost that day, not to let, don't give up, baby.